Pero ¿no advertís que en la gente hay un reclamo cada vez más grande respecto de que los políticos sean responsables? Sí, señor. Y de Reclamos. Hay reclamos. Reclamo, pero no acción. Me quejo, reclamo, pero no entro a hacer política y digo yo lo voy a sustituir o yo voy a formar un partido político. ¿Está claro? Pero sino sí, que la gente estima ese es un mundo en el cual yo no tengo cómo entrar. Me abstengo de. En mi concepto no bastan las elecciones, porque hasta ahora el único... Por eso no bastan las elecciones. No, el único mecanismo que tenemos ahora para que la gente evalúe. En primer lugar, cada vez vota menos gente. Hay países donde vota menos del 20% de la población. Entonces, lo que falta son sistemas de cobranza de cuenta por desempeño, en el sentido que si yo, político, digo, voy a construir 50.000 viviendas populares, sí, alguien me cobre cuenta sobre eso. Oh, perfecto. Entonces, o si yo soy ministro de salud y digo voy a hacer tal cosa, el presidente no me cobra cuenta a mí, yo no le cobre cuenta a mi director, yo hago cualquier cosa. Ahora, está lo no mismo, sucede, está lo mismo. Joaquín, pero no sucede algo que parece que es bastante común, bastante general, que el político en la campaña electoral dice que va a hacer muchísimas cosas y después se encuentra con que la realidad es otra y entonces tiene que empezar a cambiar sus esquemas. ¿Por qué? Porque dice, no, pero ahora del otro lado del mostrador no tengo los recursos con lo que pensé hacer las viviendas, no le puedo aumentar a los maestros como dije que lo iba a hacer porque no tengo plata. ¿No hay una distorsión entre la realidad del político que está afuera tratando de incorporarse al poder y del ejercicio efectivo del poder a través del gobierno? Y yo creo que infelizmente, en nuestros países, pero en casi todo el mundo, hay una cierta disociación entre el momento electoral y el momento de gobierno. Entonces, en el momento electoral nos sentimos en la obligación de prometer todo, con absoluta irresponsabilidad. Y en el momento de gobierno nos encontramos con dos cosas. Uno, de que hay muchas restricciones, que no tengo los recursos. Pero además nos encontramos con que, y eso es lo que no puede procesar el político que no domina ciencia y técnica de gobierno, no sabe cómo hacer las cosas. No sabe cómo hacer las cosas. Entonces se encuentra con dos restricciones. Sí sabe ganar elecciones. Sí sabe competir con el otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hasta ahora la política nuestra ha estado asignada por la competencia entre los que juegan. Y no está asignada por la competencia por quien resuelve los problemas de la gente. Cuando hablamos de planificación, hablamos de planificación determinística. Esta idea de que yo hago un cálculo, que digo, yo hago tal cosa y obtengo tal resultado. Eso no existe en el juego social. No se puede hacer. El juego social es nebuloso. Son cálculos imprecisos. Estoy obligado a trabajar con variantes. Estoy obligado a trabajar con escenarios. Entonces, razonar así. Hay un texto del libro de Tolstoy que se llama Guerra y Paz, que es muy ilustrador, sobre un modo de razonar mucho más correcto que es. Un modo no determinístico de razonar, que infelizmente no ha entrado en nuestras oficinas de planificación. Ahí aparece el príncipe Andrei, un general, que se tiene que defender de las tropas de Napoleón. Entonces, no sabe por dónde lo va a atacar el enemigo. Incerteza. Como un ministro de Economía tiene mucha incerteza sobre el precio de muchos productos, sobre muchas cosas, sobre la reacción de la gente. Y entonces, él no razona diciendo, supongamos que, como razonamos generalmente los economistas, y se equivocan medio a medio. Sino que razona, dice, si el enemigo ataca por el centro, yo hago este plan. Si el enemigo ataca por el flanco derecho, yo tengo este otro plan. O sea, enumera posibilidades y se prepara para ellas. Eso se llama cálculo de previsión, con incerteza. Yo me pregunto, ¿cuántas oficinas de planificación de las que quedan? Porque la mayoría han desaparecido. Y felizmente han desaparecido, porque con esa planificación tradicional no se va a ningún lado. Pero de las que quedan, ¿cuántas oficinas de planificación trabajan con previsión? Siguen haciendo proyecciones cuantitativas y con 2 dígitos todavía. Un absurdo. Entonces, el político con sentido común, porque lo único que no podemos decir del político es que no tiene sentido común. Tiene. Al político con sentido común, esa planificación, ¿cómo le suena? Inútil. Doctor, ¿quiere decir completamente inútil? Que la planificación tiene su, digamos, su rol y su parte hoy muy necesaria en los aspectos, digamos, de política o de gobierno, pero sin duda no estamos hablando de la planificación tradicional, sino que es una planificación que ha cambiado totalmente. Planificación estratégica de la acción, estoy hablando yo. Porque, mira, a mí hay un hecho que en un caso yo lo tiro en la mesa. Por ejemplo, Cuba. No es planificación. Es un ¿por qué no rígido, imperativo, determinístico y economicista? Porque esa planificación es curioso. Sí, imperativo. Marxismo economicista. Sí. No se planifica tecnopolíticamente. Entonces, yo no tengo ninguna simpatía por esa planificación. Cero. ¿Y por el plan quinquenal argentino, por ejemplo? No lo conozco. Bueno, porque pero no necesito conocerlo. No me voy a equivocar si digo que no trabaja con escenarios y que tiene cálculos de proyecciones determinísticas. Sí.
y que probablemente tiene cálculo a lo menos con un dígito, 38.3, ¿no? Entonces, no necesito, porque esa es la cultura de planificación que existe en América Latina. Ojalá me equivoque, pero ese es lo que domina culturalmente América Latina en cuanto a planificación. La palabra planificación es mala palabra para los políticos, porque le identifican con esa planificación que mi concepto, para usar el lenguaje que corresponde, no sirve para nada, ¿no? Aquí tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar, revolucionar el aparato público de nuestros países. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Explícame cómo se hace. Porque en uno de tus libros dice Chimpancé, Machiavelli y Gandhi, estrategias políticas. ¿Qué quiere decir? Ese es un libro que trata de cómo hacer, es uno de los pocos libros que hay en cualquier idioma, sobre cómo hacer análisis estratégico, sin hablar vaguedades, ¿no? Métodos concretos para contestar a la pregunta: ¿es viable esto? No es. ¿Puedo construirle viabilidad política? ¿Está claro? Ahora, ¿por qué el título? Chimpancé, Machiavelli y Gandhi. Porque ese cálculo estratégico es distinto en el estilo Chimpancé, es distinto en el estilo Maquiavelo y es distinto en el estilo Gandhi. El estilo Chimpancé es el típico dictador del Caribe que está como en decadencia, pero digamos que en todo dirigente político hay un 2 o 3% de chimpancé. ¿En qué consiste el estilo Chimpancé? Yo y yo. No hay proyecto. La política soy yo. Todo para mí. El poder para mí. El poder por el poder. Esta idea se basa en un libro fantástico de un gran primatólogo holandés que se llama Frans de Waal, que escribió un libro que se llama La política de los chimpancés. Estudió por años los chimpancés en los zoológicos. Y es interesante porque una de las conclusiones de ese libro es que los chimpancés hacen política, hacen coaliciones, hacen alianzas y gobiernan bien. Bueno, gobiernan para sí. Gobiernan para sí. Y se diferencian de los dictadores en que no son sanguinarios. O sea, el chimpancé derrotado tiene garantizada su vida. El chimpancé que hace oposición tiene garantizada su vida. De manera que son más humanos que los dictadores. El estilo Maquiavelo, ¿en qué se basa? Hay proyectos. Pero todo se supedita al proyecto. No importa el consenso. Si no hay consenso, como yo tengo la razón, el estilo Maquiavelo se basa en la idea de que yo, líder, sé lo que hay que hacer. Y la mayoría de la población no sabe. Y por consiguiente, yo tengo el derecho a imponer mi proyecto. Es del típico líder autoritario, el estilo Maquiavelo. Hay una frase de Maquiavelo en El Príncipe que dice: cuesta mucho hacerle creer a la gente. Y cuando dejan de creer, hay que hacerle creer a la fuerza. ¿No? Entonces el estilo Maquiavelo es muy especial, pero tiene proyecto. Se diferencia mucho del estilo Chimpancé. El estilo Gandhi es lo contrario. Hay proyecto, pero el proyecto vale solo si hay consenso. Solo si hay consenso. Y el líder no tiene ningún derecho mayor que el que tiene el más humilde de los ciudadanos. Es el primero en los sacrificios, el último en los beneficios. El ejemplo es lo que cuenta en el líder. El estilo Gandhi es muy interesante de estudiarlo. Entonces, en todo dirigente político hay una mezcla de esto, ¿no? Un poquito de Chimpancé, mucho de Maquiavelo y un poquito de Gandhi. Los tres, digamos, los tres tipos estarían dentro del político actual. Claro, ahora el punto es, si uno toma algunos ejemplos, los nuestros, los más directos, podemos decir, ¿se podían haber hecho las transformaciones que se hicieron en Argentina en los últimos años con consenso total de la gente? Si yo tengo la razón, yo tengo derecho a hacerlo, y solo una cuestión de fuerza, no de consentimiento. O sea, es una cuestión de viabilidad política, no de aceptabilidad. Si tiene viabilidad política, aunque tenga baja aceptabilidad, yo debo hacerlo, ¿no? Bueno, es muy difícil decir si tiene o no tiene la razón. Yo estaría inclinado a decir que por muchos años ese razonamiento está correcto. Y que es muy difícil dar el salto a un estilo de política tipo Gandhi, donde el concepto de tiempo es completamente distinto. Gandhi decía: yo no reconozco a enemigos, no reconozco a oponentes, solo reconozco a gente que piensa distinto de mí. Y solo tiene estabilidad una solución cuando yo comparto la opinión con el otro. Entonces es estable. Y aunque me tome el tiempo que tome, es otro concepto del tiempo, ¿no? Es asumir otro tipo de hombre. Yo creo que tenemos que luchar un poco en esta combinación, ¿no? No debemos abandonar la dosis de Gandhi, pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer
contra ciertos intereses creados, que son muy fuertes y son minoritarios, y probablemente a eso no los vamos